Hoy es domingo 20 de octubre del año 2019. Para quienes no me conozcan, soy el doctor Douglas Barros, más conocido como el Doctor Du, docente, orgullosamente docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la gloriosa Universidad Técnica del Norte, a donde me pertenezco. El día de hoy quiero enviar un saludo afectuoso a todos los estudiantes de la carrera de enfermería y en general a los estudiantes de las carreras de ciencias de la salud en todo el mundo. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo curso el día de mañana, lunes 21 de octubre, en el segundo semestre de la carrera en la cátedra de morfofisiología. Y he tenido la suerte de encontrar un texto nuevo, calientito, 2019, escrito por dos enfermeros de larga trayectoria en Inglaterra, cuyo texto va a ser parte de nuestro trabajo durante este semestre. Recuerden que el libro base nuestro es la Anatomía con orientación clínica de Moore y la Anatomía humana de Latarjet, pero además vamos a contar con esta Anatomía y Fisiología para Enfermería de Jan Pitt y Muraltaran Nair, 2019. Este es un texto que nos va a ayudar mucho en el entendimiento de la morfofisiología que el estudiante de enfermería debe conocer, debe saber. Por lo tanto, les invito a que revisemos juntos nuestros videos. Voy a tratar de ser lo más claro posible en las exposiciones y van a ver que el contenido del libro de Anatomía y Fisiología para Enfermería es muy útil y nos va a ser de muy buen provecho para nuestro desarrollo profesional en el futuro. Bienvenidos y recuerden, les saluda el Dr. Du y un saludo muy afectuoso. Como les decía, vamos a dar inicio el día de hoy en el segundo semestre. Empezamos con aparato respiratorio. Recuerden, soy el Dr. Du. Va a ser impartido esta asignatura en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica del Norte en la ciudad de Ibarra, en el Ecuador. Esta es una interpretación del texto de Anatomía y Fisiología para Enfermeras de Jan Pitt y Muraltaran Nair. Además que contamos con los textos base de Anatomía de Moore y Latarjet. El aparato respiratorio. Las células humanas sobreviven si es que se produce un adecuado intercambio de oxígeno y CO2. Para que se produzca este proceso de respiración, se requieren de 4 procesos bien definidos: ventilación pulmonar, respiración externa, transporte de gases y respiración interna. El aparato respiratorio, dentro de su organización, tiene vías aéreas superiores e inferiores. Todas las estructuras por debajo de la laringe son las inferiores. Insisto, todas las estructuras por debajo de la laringe son las inferiores. Pongan atención porque generalmente en la evaluación formativa que el Dr. Du utiliza a través de los crucigramas llamados crucidus, se va subrayando y poniendo énfasis en las respuestas que ustedes deben saber. Entonces, todas las estructuras que están por debajo de la laringe son las vías inferiores. Funcionalmente se divide en una región conductora y respiratoria. Las vías superiores y la parte más alta de las inferiores son las conductoras, las que llevan el aire hacia dentro del organismo. La región respiratoria fundamentalmente son los pulmones, donde el oxígeno difunde a la sangre, donde se produce el intercambio gaseoso, también llamado hematosis. La región respiratoria es la parte funcional de los pulmones, donde el oxígeno se difunde en la sangre. El aire ingresa por la cavidad nasal y bucal, como estamos viendo en la imagen, un corte coronal de la cara de un individuo. La cavidad nasal tiene 2 secciones separadas por un tabique conformado por el vómer. El vestíbulo nasal
Es la zona donde entra el aire al atravesar las coanas o fosas nasales. Luego se reacondiciona a través de las estructuras en forma de caracol, que son los cornetes, para seguir hacia la nasofaringe, que es la porción inmediatamente posterior a las cavidades nasales, con la circunstancia de que en la nasofaringe se encuentran las trompas de Eustaquio que van a comunicarse con el oído medio. Sigue luego la bucofaringe u orofaringe y la laringofaringe, que son vías de paso, además, no solo para aire, sino también para alimentos que vienen de la cavidad oral. Al fin de protegerse de la abrasión por partículas de alimento, esta laringofaringe y la orofaringe están recubiertos de epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. Recuerden que en los crucidus no deben hacer caso a los espacios, escriban de manera continua, sin tildes, sin ñes, sin números. A más de ser el órgano del sentido, del olfato, las vías respiratorias superiores aseguran que el aire pase limpio, tibio y húmedo. Es decir, que los cornetes cumplen las veces de acondicionadores para que el aire pueda ser transportado hacia las vías inferiores. El vestíbulo está cubierto por vellos gruesos que filtran el aire entrante. Los cornetes están cubiertos por una membrana mucosa de epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado que contiene una red de capilares y células caliciformes secretoras de moco. Además, las vías respiratorias superiores están cubiertos por receptores irritantes que, al ser estimulados, producen el reflejo del estornudo como mecanismo de protección del aparato respiratorio. Tiene 5 amígdalas, 2 visibles al abrir la boca, en este caso hiperémicas, inflamadas, enfermas, 2 que están en la cara faríngea de la lengua, posterior a la V lingual, y la adenoides que se encuentra por detrás de la úvula en la parte posterior superior de la faringe. Esta es impar y única. Comprende las vías respiratorias inferiores, comprende la laringe, tráquea, bronquios principales derecho e izquierdo y todo el árbol tráqueo bronquial de los pulmones. Los pulmones ocupan la totalidad del tórax, protegidos por la caja torácica compuesta por costillas, esternón, columna vertebral dorsal. La laringe se compone de 9 piezas de tejido cartilaginoso, 3 únicas y 3 pares. Las únicas son el cartílago tiroides, o vulgarmente conocida como manzana de Adán, más prominente en el varón, el cartílago cricoides y la epiglotis, que se encuentra en la parte superior, que protege a la vía aérea para evitar que los alimentos o partículas extrañas penetren en el aparato respiratorio. El ligamento cricotiroideo, que conecta estos cartílagos, es la referencia para una ostomía. El ligamento cricotiroideo, que está entre el cartílago tiroides y el cricoides, es la referencia para una ostomía de urgencia. En este caso sería una cricotiroidostomía de urgencia o traqueostomía también conocida. Pero si técnicamente y desde el punto de vista anatómico estamos hablando de una cricotiroidostomía de urgencia para habilitar la vía aérea por alguna obstrucción superior. Los 3 pares son los cartílagos aritenoides, los cuneiformes de Brisberg y los corniculados de Santorini. Corniculados de Santorini. Los aritenoides son los más importantes ya que influyen en el movimiento de las membranas mucosas. Son los pliegues vocales verdaderos que generan la voz, por lo que el habla depende de un aparato respiratorio íntegro y funcional. Íntegro y funcional. Cartílagos aritenoides.
La tráquea lleva el aire desde la laringe hacia los pulmones, está recubierta de epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, de modo que cualquier cuerpo extraño es movilizado hacia el exófago y la faringe para ser deglutido o expectorado, desde el interior de la tráquea. Tiene receptores irritantes que reaccionan con la tos y está formada por 16 anillos membrano-cartilaginosos en forma de C. Estos anillos impiden que la tráquea colapse en un ciclo respiratorio activo. El árbol bronquial. Los pulmones se dividen en regiones bien definidas llamadas lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 y el izquierdo tiene 2. Están recubiertos por las pleuras, una visceral y una parietal, y entre las dos se crea un espacio virtual con una pequeña cantidad de líquido lubricante que reduce la función entre ambas. Los bronquios principales se dividen en 3 secundarios en el derecho y 2 en el izquierdo. A su vez, los secundarios se dividen en terciarios, de los que hay 10 en cada pulmón. Se siguen dividiendo hasta desembocar en una terminal y la zona a la que sirve se llama lobulillo. Repito, los secundarios se dividen en terciarios, de los que hay 10 en cada pulmón. Se siguen dividiendo hasta desembocar en uno terminal y la zona a la que sirve, a la que está llegando, se llama lobulillo. Aquí estamos viendo en la imagen la tráquea, la carina, que es la división entre los bronquios principal derecho e izquierdo, el bronquio principal para el lóbulo pulmonar superior derecho, para el medio y para el inferior. Se siguen dividiendo, como veremos, hasta llegar al bronquiolo lobulillar, donde se va a producir posteriormente la hematosis. Cada lobulillo tiene su propio suministro de sangre arterial y linfáticos. El bronquiolo terminal desemboca en una serie de bronquiolos respiratorios que a su vez generan conductos respiratorios que desembocan en estructuras esféricas llamadas alveolos, que se reúnen para formar sacos alveolares. En el ser humano hay 480 millones de alveolos aproximadamente. La transferencia de sangre ocurre desde el bronquiolo respiratorio en adelante. Las vías respiratorias entre la tráquea y los bronquiolos respiratorios constituye la región conductora. Las que están más allá ya son la región respiratoria. Esta región representa los 2/3 del área de la superficie pulmonar. Las dos regiones, en cuanto al riego sanguíneo, las dos regiones reciben sangre de diferentes arterias. La respiratoria recibe de sangre pobre en oxígeno que llega a través de los capilares provenientes de las arterias pulmonares. Una vez reoxigenada, se envía al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares, que son 4. La región conductora recibe sangre oxigenada de los capilares de las arterias bronquiales que se originan directamente en la aorta. El proceso de respiración, el concepto en sí, es el proceso de intercambio de oxígeno con CO2 entre la atmósfera y las células del cuerpo. Presentan 4 fases bien definidas: la ventilación pulmonar, en donde el aire entra y sale de los pulmones; la respiración externa, donde el oxígeno se difunde desde los pulmones al torrente sanguíneo y el CO2 desde la sangre hacia los pulmones; el transporte de gases, oxígeno y dióxido de carbono son transportados entre los pulmones y los tejidos corporales; la respiración interna, el oxígeno se suministra a las células al tiempo que recibe CO2 para ser exhalado. Aquí tenemos 4 leyes fundamentales para posteriormente entender cómo se produce el intercambio gaseoso. La ley de Boyle, en resumen: a una temperatura fija, la presión ejercida por un gas es inversamente proporcional a su volumen, inversamente proporcional. Clínicamente, cuando el tórax se expande, la presión intrapulmonar desciende por debajo de la presión atmosférica. La ley de Dalton: en una mezcla de gases, cada gas ejerce su propia presión individual, como si no estuvieran presentes otros gases.
Las diferencias de presión parcial rigen el movimiento de oxígeno y dióxido de carbono entre la atmósfera, pulmones y sangre. La ley de Henry: la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es proporcional a su presión y solubilidad. Oxígeno y CO2 son solubles en agua y se transportan en la sangre. El nitrógeno es muy insoluble y a pesar de estar en el 79% de la atmósfera, muy poco se disuelve en la sangre. La ley de Fick: la rapidez con que un gas se difunde por una membrana permeable depende de la diferencia de presión, área superficial, distancia diferencial, peso molecular y solubilidad. Ayuda a explicar el modo en que la altitud, ejercicio y enfermedad respiratoria pueden influir sobre la cantidad de oxígeno que se difunde en la sangre. Ventilación pulmonar es la mecánica de la respiración. El término ventilación describe a la respiración. Primero tiene que haber un intercambio de presión para que entre y salga aire de los pulmones. Antes de la inspiración, la presión intrapulmonar es igual a la atmosférica. Durante la inspiración, el tórax se expande y la presión intrapulmonar desciende por debajo de la atmosférica. El aire entra espontáneamente hasta que deja de existir esa diferencia de presión. Este fenómeno es explicado por la ley de Boyle y Dalton. Todos los gases colectivamente ejercen presión. La presión atmosférica es de 100.13 kilopascales a nivel del mar. El diafragma y 11 músculos intercostales externos expanden el tórax durante la inspiración. El diafragma se contrae hacia abajo, los músculos intercostales tiran la caja torácica hacia afuera y arriba. Con estos movimientos el tórax es más grande y la presión intrapulmonar se reduce por debajo de la presión atmosférica. 75% del aire que entra en los pulmones se debe a la contracción del diafragma. Para la expiración, los intercostales externos y el diafragma se relajan. Los músculos accesorios de la respiración son los de la pared abdominal, los intercostales internos, por ejemplo, que se utilizan como para apagar una vela o tocar un instrumento de viento, el esternocleidomastoideo, los escalenos, los pectorales, para una inspiración forzada profunda. Rara vez estos músculos accesorios actúan en la respiración normal. Aquí una tabla de los diferentes gases que están en la atmósfera. El nitrógeno, como dijimos, su volumen cerca de 79, la presión en kilopascales 79, el oxígeno, volumen de 29, la presión el 21%, CO2 0.03, argón 0.9, otros gases 0.001 y la presión atmosférica total, el volumen es de 100%, dando una presión de kilopascales de 101.3 a nivel del mar. Esto es importantísimo entender, a nivel del mar. En cuanto al trabajo respiratorio, los músculos respiratorios deben vencer varios obstáculos que impiden la expansión torácica, como las vías estrechas, fuerzas de tensión superficial entre líquido y aire. La energía requerida por los músculos respiratorios para vencer estas fuerzas se conoce como trabajo respiratorio. La energía requerida por los músculos respiratorios para vencer estas fuerzas se conoce como trabajo respiratorio. La energía invertida es mínima debido a la facilidad que ofrecen los pulmones para distenderse. A esto se conoce como distensibilidad pulmonar. Es auxiliada por una sustancia que se conoce como surfactante, que es un agente tensioactivo. Cuando un líquido y un gas entran en contacto, se produce una tensión superficial. El surfactante reduce la tensión superficial que ocurre cuando el alveolo se contacta con la sangre. El surfactante es producido por las células alveolares tipo 2. Normalmente, el trabajo respiratorio representa el 5% del gasto energético total. En enfermedades como el asma, donde el diámetro se reduce a la mitad, puede elevarse este trabajo hasta 16 veces. En una enfermedad respiratoria aguda, el trabajo respiratorio puede elevarse hasta el 30% del gasto energético total. Por eso es que a una persona con enfermedad respiratoria le vemos decaída, sin fuerza, con facies patológica muy clara. Aquí algunos componentes del trabajo respiratorio.
El trabajo respiratorio tiene una serie de componentes representados por las fuerzas elásticas, viscoelásticas, plastoelásticas, inerciales, gravitacionales, de compresibilidad y distorsión de la pared torácica. En cuanto a los volúmenes y capacidades pulmonares, estos miden o estiman la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones. Cada persona tiene una capacidad pulmonar total, que es la cantidad de aire que los pulmones pueden alojar, que dependen de su edad, género y estatura. El volumen corriente es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones durante una respiración. El volumen de reserva inspiratorio es la capacidad de inspirar más aire luego de una respiración normal. Volumen de reserva expiratorio es la capacidad de exhalar más aire luego de una respiración normal. El volumen residual es la cantidad de aire que queda en los pulmones luego de una expiración máxima. La combinación de volumen respiratorio de inspiración, volumen respiratorio expiratorio, el volumen corriente, la suma de todas estas es o nos da la capacidad vital. Inspiración por minuto se calcula multiplicando el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, aproximadamente es de 6 a 8 ml por minuto. Solo el aire que viaja más allá de los extremos de los bronquiolos interviene en el intercambio gaseoso y todo el aire restante se denomina espacio muerto anatómico. La ventilación alveolar por minuto se calcula restando el espacio muerto anatómico de la inspiración por minuto, que corresponde a 4 a 6 mililitros por minuto. El control de la respiración se encuentra en el tallo encefálico, en el bulbo raquídeo y puente de Barolio. La frecuencia respiratoria es regulada por el bulbo, donde hay quimiorreceptores que detectan dióxido de carbono en el líquido cefalorraquídeo. Cuando aumentan estos valores, se envían señales a través del nervio frénico e intercostal hacia el diafragma e intercostales para indicarles que se contraiga. Otros quimiorreceptores se encuentran en la aorta y carótidas. Analizan oxígeno y dióxido de carbono. Si el oxígeno disminuye o el CO2 aumenta, a través del nervio vago y glosofaringio llevan señales para estimular una mayor contracción respiratoria. La respiración es afinada por la acción de los centros neumotáxico y apnéustico. Centro neumotáxico y apnéustico. El neumotáxico envía señales inhibitorias al bulbo para hacer más lenta la respiración. El apnéustico estimula los centros alargando la inspiración. Ambas acciones armonizan la respiración e impiden que los pulmones se insuflen en exceso. Frecuencia respiratoria, el valor normal de 12 a 16 por minuto. Todo lo que suba de este valor, taquipnia. Todo lo que baje de este valor, o sea de 12, bradipnia. Cuanto a la respiración externa, el intercambio gaseoso es la difusión de oxígeno desde los alvéolos hacia la circulación pulmonar y la difusión de dióxido de carbono en sentido opuesto. Las moléculas de gas siempre se mueven en zonas de alta concentración a otras de baja concentración. Cada lobulillo tiene su propio riego sanguíneo arterial que proviene del ventrículo derecho. La cantidad de oxígeno en el alvéolo es mayor que en la circulación pulmonar, por lo que difunde. Asimismo, el CO2 es mayor en la circulación pulmonar que en los alvéolos, por lo que difunde para ser exhalado. Aquí, el gráfico donde se entiende junto a las leyes que habíamos hablado anteriormente, se llega a entender con facilidad el intercambio gaseoso. Factores que influyen en la difusión. Se requiere 0,25 de segundo para que una molécula de oxígeno difunda la circulación pulmonar. La ley de Fick tiene que ver con la rapidez de la difusión, es determinada por la solubilidad y peso molecular del gas, área superficial, diferencia de concentración y espesor de la membrana. Cuanto más soluble es un gas en agua, más rápido es su difusión.
Oxígeno y CO2 son solubles en agua, aunque el CO2 es 20 veces más soluble. El nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera, pero es poco soluble en agua. Esto se explica por la ley de Fick, como estamos viendo aquí en el esquema de la imagen. Muy bien, con esto vamos a dar por terminado la primera charla, que se va a dividir en 2 clases en la primera semana de inicio de nuestro nuevo semestre. Espero que les haya servido, que sea una guía. Recuerden que siempre deben consultar bibliografía, leer los libros base, que es la anatomía de Moore, Latarjet, y ahora la anatomía y fisiología para enfermería de Jan Pitt y Muralitaran Nair. Bienvenidos, nos vemos en clases, muchas gracias.